buenas noches y gracias por acompañarnos una vez más. Somos Telediario y estamos listos para brindarle la información. Transmitimos como siempre desde la ciudad de Guatemala para Guatemala, Estados Unidos, Canadá y Centroamérica. Aquí están los titulares. Capturas y solicitud de antejuicio por plazas fantasma en Congreso de la República. Nueva licitación en IX preocupa a pacientes renales. Piden transparencia en proceso y medicamentos de calidad. Consumo de pollo en hogares guatemaltecos será más difícil. Aumento de 1 quetzal golpea presupuesto familiar. Aprovecharon su cargo para hacer cobros ilegales a partidos políticos, utilizando información de Contraloría General de Cuentas. En 4 años, 48.500 niños y adolescentes sufrieron robo de inocencia y dignidad por medio de la trata de personas. Finanzas comienza a elaborar proyecto de presupuesto 2017 en medio de dudas por falta de financiamiento para el presente año. El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad realizaron varios allanamientos. Además, presentaron solicitud de antejuicio por el caso Plazas Fantasma. Tras 8 meses de investigación, el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, accionaron ahora en el Congreso de la República por el caso denominado Plazas Fantasma. Hemos solicitado esta mañana ante la Corte Suprema de Justicia 7 antejuicios contra los siguientes diputados del Congreso de la República. Arístides Baldomero Crespo Villegas, a quien se le puede imputar al momento de retirarle la inmunidad, abuso de autoridad, peculado por sustracción y nombramientos ilegales. Julio César López Villatoro, abuso de autoridad, peculado por sustracción al momento de declarar que da lugar a formación de causa. En la misma situación, Selvin García Velázquez, abuso de autoridad, peculado por sustracción. Carlos Enrique López Girón, abuso de autoridad, peculado por sustracción. Luis Armando Rabé Tejeda, abuso de autoridad, peculado por sustracción y nombramientos ilegales. César Emilio Fajardo, abuso de autoridad, peculado por sustracción. Manuel Marcelino García Chutá, abuso de autoridad, peculado por sustracción. 4 órdenes de captura, 3 de ellas que se han hecho efectivas contra los exdiputados Carlos Humberto Herrera Quesada, Alfredo Augusto Rabé Tejada y Edgar Romeo Cristiani Calderón, por los delitos de abuso de autoridad y peculado por sustracción, y José Luis Mijangos Contreras, por los mismos delitos, exdirector administrativo del Congreso de la República. En conferencia de prensa, el jefe de la CICIG, Iván Velázquez, detalló el modus operandi para autorizar la contratación de las plazas. Se ha producido de esa forma una sobrepoblación de personal en el Congreso que ocasiona un importante impacto financiero, obviamente en sentido negativo. El ente investigador afirma que cuenta con pruebas suficientes para que la Corte Suprema de Justicia le dé trámite a la solicitud de antejuicio. Se tienen elementos probatorios suficientes como para que esa inmunidad sea levantada. Diputado Arístides Crespo, de acuerdo a la solicitud de antejuicio, él autorizó 87 nombramientos bajo el renglón 022. Esto en el periodo comprendido entre el 5 de enero del año 2015 al 31 de diciembre de 2015. El señor Rabé, 148 nombramientos autorizados. Las investigaciones del Ministerio Público y la CICIG continúan y según las autoridades no se descarta más capturas de funcionarios de otras dependencias involucrados en plazas fantasma. Telediario, información actual.
Fiscales del Ministerio Público y personal de la Comisión Internacional contra la Impunidad confiscaron más expedientes del Congreso de la República. Luego de solicitar una autorización a un juez y a la presidencia, personal de ambas instituciones ingresaron a la Dirección de Recursos Humanos del organismo legislativo con la intención de recolectar mayor información física y digital de contratos de personal que en su momento ha formado parte del Parlamento, con lo que no descartan continuar con más investigaciones. El Contralor General de Cuentas de la Nación ratificó la captura de una empleada y una ex trabajadora de la institución. Y según la investigación, habrían realizado cobros ilegales a partidos políticos. La Contraloría confirmó que un empleado y un ex empleado se aprovecharon de sus puestos en una dirección, quienes habrían solicitado dinero en menor cantidad para el pago de sanciones impuestas, en usuarios que incumplieron la ley de probidad. Por este hecho, ambas personas fueron capturadas. Estas personas hacían cobros legales, podríamos decir, pero que en el recibo original de la persona le anotaban la cantidad que había pagado en la copia que te quedaba en la Contraloría para el registro, y la operación a través del sistema era por una cantidad menor. Lo que hacía era que había una diferencia en que no se ingresaba a la caja de la Contraloría, sino al bolsillo de particular. Investigaciones del Ministerio Público determinaron que las personas habrían cometido los delitos de apropiación y retención indebida, abuso de autoridad y alteración de registros informáticos, aunque todo partió de una denuncia interna. Quizá hablar de montos, si yo les digo son 10.000 quetzales, podría decir es irrelevante, pero la práctica es la que nosotros señalamos y por esta razón presentamos la denuncia. Aunque no se precisó de cuántos casos más habrían en investigación, el Contralor admitió que actualmente la Inspectoría Interna realiza más documentación de casos similares a este. Telediario, Información Actual. Los directores de Caminos y Covial fueron denunciados de ser contratistas del Estado. Y a pesar de pedir su destitución, el ministro de Comunicaciones no ve conflicto de intereses al seguir en sus cargos. El Ministerio de Comunicaciones revisará los contratos de 2 directores de dependencias internas, ya que en una citación en el Congreso, diputados revelaron que los encargados de Covial y Caminos han firmado varios contratos con el Estado, por medio de sus empresas dedicadas a la construcción, por casi 100 millones de quetzales. No lo veo como ocultar. Yo, por ejemplo, en el caso del director de Caminos, pues obviamente evalué su perfil profesional y académico, que eso es lo que uno busca al final. Y en el caso del director de Covial, pues salvo que no hayan hecho un buen trabajo en recursos humanos, que eso es lo que voy a establecer ahora. En este caso, el director de Caminos, Armando Fuentes, recibió 2 contratos con el Ministerio de Comunicaciones por 93 millones de quetzales, mientras que el director de Covial, Armando Castillo, firmó contratos por 6 millones de quetzales. Y los contratos no están vigentes, es una responsabilidad también del ministro evaluar qué función pueden tomar los directores en favorecer o no alguna empresa en específico a la cual pertenecen o pertenecieron en su momento. A pesar de la información, el ministro sí responde al preguntarle sobre la posible destitución por un conflicto de interés. No lo veo, porque en el caso, por ejemplo, fueron contratistas según la información recaudada el día de hoy, del año 2011. Ahora no veo que tengan ninguna relación con ninguna empresa que nosotros tenemos alguna relación. Telediario, Información Actual. El intendente de recaudación de la SAT advierte sorpresas para los próximos meses. Y esto se llevará a cabo como parte de la reestructuración de esta institución. Apenas está empezando la reestructuración de la administración tributaria. Yo creo que ustedes van a ver grandes sorpresas en los siguientes 3-4 meses, que entonces le va a ir buscando, van a ir entonces teniendo más lógica. Es la administración tributaria la que tiene que cambiar, señores. O sea, la forma de pensar de 4.500 trabajadores, ¿sí? Entonces esas medidas son las que vienen. O sea, vamos a reestructurar la administración tributaria. A eso venimos. Hay más información que usted necesita conocer. 19:12. Ya regresamos. Hacemos una breve pausa. Quédese con nosotros.
De vuelta con más información. Guatemala es un país de origen, tránsito y destino de trata de personas con fines de explotación sexual. Esto derivado de la ruta migratoria hacia el norte. Y se estima, Vanessa, que en Guatemala hay aproximadamente 48.500 víctimas directas por este delito. Claudia, de 10 años, le rogaba a su mamá para que no la dejara sola con su padrastro, porque este pretendía abusar de ella. Pero sus súplicas no fueron escuchadas. Al paso de los días, Claudia cedió por las amenazas de que si no sostenía relaciones sexuales, su hermanita de 6 años sería la víctima. Claudia regresó a su hogar solo para ver su hermanita y se dio cuenta que ella también había sido abusada sexualmente por su padrastro. Un informe elaborado por UNICEF y la CICIG dan cuenta que del 2010 al 2014 en Guatemala se contabilizan 48.500 casos de trata, en su mayoría en niñas menores de edad. 33 niños, niñas, mujeres al día han sido engañados, reclutados para sexual. Las ganancias ilícitas que genera este delito alcanzan los 12.300 millones de quetzales, lo que equivale al 2.7% del PIB. El informe estima que los centros de explotación perciben por servicios sexuales tipo A hasta 1.600 quetzales y tipo E 160 quetzales. Anualmente reciben hasta 1.600.000 quetzales por cada víctima. Todos los que puedan tener una incidencia en la solución de este problema, actúen. Guatemala es un país de origen, tránsito y destino de trata de personas con fines de explotación sexual. Esto derivado a la ruta migratoria hacia el norte. El estudio encontró los territorios cárteles. A pesar que el fenómeno puede observarse en muchos lugares del territorio, la información oficial es incompleta, porque aunque parezca contradictorio, se encuentra invisibilizado en la medida en que parece pasar desapercibido para las autoridades y la sociedad. Telediario, información actual. En tanto, autoridades se comprometen para orientar las políticas públicas, el presupuesto y estrategias para identificar y desarticular las estructuras responsables del delito de trata de personas. El vicepresidente Jafet Cabrera se comprometió para orientar las políticas públicas, el presupuesto y estrategias para identificar y desarticular las estructuras responsables del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, luego de recibir el informe elaborado por UNICEF y la CICIG. Tenemos que iniciar ese proceso de ver cómo se enjuicia a todas estas personas que han llegado a deteriorar esos núcleos familiares. La fiscal general Telma Aldana reconoció que antes del año 2009 las víctimas de explotación sexual eran consideradas como delincuentes, pero todo cambió cuando se emitió la Ley de Violencia Sexual y Trata de Personas. Pareciera que es una ley vigente no positiva, puesto que hay acciones muy aisladas para enfrentar este flagelo. El vicepresidente y la fiscal se refirieron a la necesidad de activar medidas preventivas desde el interior de los hogares. Porque generalmente los problemas de trata de personas nace, como ustedes vieron, en el propio núcleo familiar. Desafortunadamente, cuando hay padrastros o hasta padres que principian a violar a sus hijos. El informe concluye que la gravedad de este delito presenta enormes desafíos para el gobierno y la sociedad, dado que las cuantiosas ganancias obtenidas por esta actividad ilícita corrompen a funcionarios del sistema de seguridad y justicia. Telediario, información actual. A pesar de los 48.500 casos de trata de personas que se reportan desde el 2010 al 2014, las instituciones siguen reportando un número relativamente bajo de sentencias condenatorias por casos de trata de personas con fines de explotación sexual, porque persiste la debilidad de las instituciones en cuanto a recursos, personal especializado y protección de víctimas. En el 2012, el Tribunal Segundo de Sentencia de Femicidio dictó 280 sentencias condenatorias y 63 absolutorias. En el 2014 se reportaron un total de 70% de sentencias condenatorias en casos relativos a trata. Tras el anuncio del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de una nueva licitación de medicamentos para pacientes renales, se preocupa en transparencia y medicamentos de calidad.
Luego que se conociera que el Seguro Social ha lanzado la invitación a empresas para ofertar por los servicios de nefrología para pacientes con diálisis peritoneal, los mismos recuerdan lo vivido supuestamente a causa de los medicamentos de PISA. La situación de un medicamento que no servía, que no cubría las reglas que realmente una diálisis peritoneal se tenía que hacer. Fallecieron 44 pacientes, más de 150 pacientes infectados. Hasta el día de hoy hay secuelas porque hace aproximadamente un mes que falleció el señor Rolando Palencia. La petición de los pacientes es que de cambiar compañía se compruebe la eficacia del medicamento para que no se repita la misma historia. Que ellos sean conscientes del que ellos vayan. Se que vienen los requisitos de alguna otra institución que vaya a entrar a calificar. Los pacientes y familiares de los afectados aseguran que siguen en pie dentro del proceso hasta que se haga justicia y se repare parte del daño. Telediario, información actual. El Ministerio de Salud está por oficializar resultados de la jornada de intensificación de inmunizaciones impulsada por la Semana de Vacunación de las Américas. El Viceministerio de Atención Primaria adelantó que de las más de 350,000 dosis de vacunas destinadas para la jornada, solo quedan unas 12,000. Aún se desconoce si dentro de este trabajo se pudo tener impacto en la reducción de los bolsones de miles de niños que quedaron descubiertos en su esquema de inmunizaciones en los meses pasados. Hacemos una breve pausa. Ya volvemos, quédese con nosotros. Seguimos con la información esta noche aquí en Telediario. El consumo de pollo en los hogares guatemaltecos será más difícil. Lamentablemente se reporta el incremento de un quetzal. Este es un duro golpe al presupuesto familiar. Ya un incremento real de un quetzal por libra al pollo, tanto el importado como también en lo nacional. Así se confirma un nuevo incremento en el precio de la libra de pollo en el país. Miembros de la gremial de carniceros anunciaron que este nuevo aumento de un quetzal se acuerda debido a que productores han incrementado el precio, justificándolo por un impuesto que el Ministerio de Economía fijó en este producto. Que este arancel, pues solo por un simple oficio que envió Economía a la SAT, fue incrementado del 0% arancel al 13.8% y eso es lo que ha venido a afectar y eso es lo que han aprovechado los productores nacionales e incrementarles más a su producto. Por este incremento de un quetzal por libra, los productores podrían recaudar unos 90 millones de quetzales, ya que cada mes se consumen 75 millones de libras de pollo en Guatemala, aunque solo 15 millones de estas libras son importadas. El aumento se aplicará al pollo nacional. La libra de pollo, el precio mínimo sería entre de 7.50 y 8 quetzales la libra. Y anteriormente pues estaba 5 quetzales y hoy pues ya a partir de mañana con este incremento que viene ya está subiendo 2.50 en términos de 2 semanas, lamentablemente. Carniceros esperan una reunión con diputados el próximo martes, a quienes le han solicitado que medien ante las decisiones que ha tomado el Ministerio de Economía. Telediario, información actual. El Ministerio de Agricultura podría dar marcha atrás a la propuesta de entregar 200 quetzales a los agricultores en lugar del saco de fertilizante. Esto luego que la Contraloría y los diputados hicieran ver posibles anomalías. Se va a evaluar si continuamos o no con este proyecto. La verdad es que hay que hacer un examen detallado de cada cuestión y quedamos también con el señor Contralor de tener una reunión para ver finalmente si es viable o inviable como ellos lo están mencionando. No estamos viendo programas clientelares ni una forma de politizar las cosas, sino que realmente lo que queremos es apoyar a la población guatemalteca. Entonces tenemos que ver de qué forma lo hacemos. Dando un giro total a la información, hoy la comunidad católica se encuentra de fiesta y está celebrando el Cuerpo de Cristo, tradición, color y alegría, que fue parte de lo vivido esta mañana en las afueras de la Catedral Metropolitana.
Hoy, fieles devotos tienen una oportunidad más para celebrar su fe, ya que la Iglesia Católica conmemora la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, conocida como Corpus Christi. Desde temprano, la Catedral Metropolitana iniciaba los preparativos para esta magna fiesta. Hoy tenemos esta gran solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo, también conocido como Corpus Christi, nombre en latín, que nos hace celebrar la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Es algo que está constatado en la Sagrada Escritura, hay muchos textos bíblicos. Jesús dice: coman mi cuerpo, beban mi sangre. San Pablo en los Hechos de los Apóstoles celebra la Eucaristía, pero hoy también la ciencia, a través de estudios, también nos corrobora que cuando han sangrado hostias han habido manifestaciones, y se va a laboratorios, se ha constatado la presencia de un corazón vivo de un ser humano cuando se ha tomado esta partícula. Así que la ciencia hoy también nos ayuda a corroborar esta gran celebración que hoy tenemos aquí en Catedral. Desde temprano, fieles devotos participaban de esta celebración y manifestaban la importancia que tiene para su fe. Pues para nosotros es un momento muy importante porque es algo que nuestro Señor Jesucristo ha dejado. En primer lugar, nos damos cuenta que Él dio la vida por cada uno de nosotros, Él perdonó nuestros pecados y vemos hoy cómo lo vemos tan presente, tan vivo en esa sagrada Eucaristía. A esta fiesta se unen centros educativos y participantes de todas las edades, quienes realizan alfombras en los alrededores de la Plaza de la Constitución para alegrar el paso procesional que recorre las calles alrededor del templo. Telediario, información actual. Seguimos con más información. El Ministerio de Finanzas comenzó a elaborar el proyecto de presupuesto 2017 en medio de dudas por la falta de financiamiento para el presente año. No hay ningún impacto, o sea, que cambien hoy el directorio, que exista el tributa, eso no tiene ningún impacto en la recaudación, eso va a tener un impacto a lo interno administrativo. Con esta premisa, para el 2017 se proyecta alcanzar una meta de 54.733 millones de quetzales para financiar el presupuesto. Sin embargo, la SAT proyecta un cierre para este año de 52.131 millones, por debajo de la meta. Esto pone la SAT ahora sí logrará recaudar lo suficiente, independientemente de las medidas judiciales que se están llevando a cabo. Este jueves, el ministro de Finanzas inició con las mesas técnicas públicas para elaborar el proyecto de presupuesto 2017 real pero limitado. O sea, digamos que el escenario que enfrenta la gran mayoría de carteras, secretarías, ministerios es: si te va bien, te quedas con el mismo presupuesto del año anterior. Todo el mundo conoce lo que está pasando en el Ministerio de Salud. La deuda pública interna y externa alcanzó a abril 2016 126.312 millones de quetzales. Finanzas no precisa esta deuda para el próximo año. Esa decisión la toma Finanzas ya cuando tiene los rubros de gasto clasificados de funcionamiento de inversión. No se prevé aumentar la carga tributaria, o sea, el número de personas pagando impuestos, señalan analistas económicos. El escenario es que la carga tributaria del país se queda estancada. El reto del gobierno y del Ministerio de Finanzas Públicas será pensar en nuevas medidas. Los pactos colectivos son una enorme presión adicional a las finanzas. Solo en salud y educación representó 2.500 millones adicionales. El ministro confía haya una conciencia de los servidores públicos. Telediario, información actual. El 19 de mayo inició el proceso de reclutamiento virtual de papelería de aquellas personas interesadas en una de las 1.500 plazas de empleo disponibles en la SAT. A casi 8 días, más de 28.400 solicitudes han ingresado a la bolsa electrónica, lo que refleja los altos índices de desempleo a niveles administrativos y gerenciales primordialmente. El plazo para ingresar su hoja de vida vence este viernes 27 de mayo a las 24 horas. Vamos ahora a la pausa y en breve seguimos con las noticias. Quédese con Telediario. Spatza para exigentes.
De padres europeos y llegada con apenas 4 años a Guatemala, la artista Patricia Volpi, más conocida como Patsa, quedaría enamorada de nuestro país, sintiéndose chapina al 100%. Tras estudiar varias disciplinas artísticas, descubriría en la música su más grande pasión. Trato siempre de mantenerme en el plano emocional, en vez de dar mucha palabra, más bien tratar de transmitir emociones, ¿verdad? Y eso lo hago a través de una entrega total en el escenario y en lo que escribo, ¿verdad? Que es música más bien que habla de mi vida y de situaciones humanas que se pueden dar en ciertos momentos y que creo todo por las cuales todos pasamos. Entremezclando una amplia gama de géneros musicales, como electrónico, blues e indie, Patsa ha realizado 3 producciones discográficas y está en proceso de realizar la 4ª. Un par de años de mucha producción, tratando de sacar material nuevo para luego llevarlo al estudio, ¿verdad? Hay un nuevo disco que todavía está en proceso, que también saldrá, espero, el año que viene. Ha sido un descubrimiento más bien de todos los estilos y de los diferentes grooves que se pueden tener como para después hacer más bien una música que acopla todo, ¿verdad? Una música de fusión. Patsa emprende un nuevo viaje a Europa donde planea explorar nuevas tendencias musicales. Su más reciente material puede ser escuchado en la web. Hola, soy Patsa, un saludo a todos los que nos ven en cartelera, los invito a ver mi página de Facebook y sobre todo a escuchar el nuevo sencillo en la página de www.rivernation.com/Pat-Volpi, donde está, como así, la nueva bebecita de Patsa. Telediario, información actual. Yo no desperdiciaría